Así es que vamos a ver cómo te sientes hoy. No está mal que nos sintamos como refugiados. ¿Cómo se siente un refugiado? Se siente con la autoestima hasta el piso, se siente que las cosas pues, no van a ser posibles, se siente que es muy difícil que se resuelva el asunto, se sienten muchas cosas, ¿sí? Pero vamos a ver, ¿dónde les dije, Samuel, qué? 22, muy bien. Dice primero Samuel 22. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre supieron, vinieron allí a él. Les encargo la paleta. Gracias, perdón. Y se juntaron con él todos los afligidos. ¿Quién más? Todos los que estaban endeudados. Estoy en el 2. ¿Quién más? Todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Vaya, eso es un ejército. Ese es un buen ejército, ¿verdad? Con gente motivada, gente llena de proyectos. Gente que proactiva, con esperanza, que te inyecta y que te... Yo creo que David decía, wow, que gracias, Señor, porque me mandaste esos 400 que me infunden el aliento, el ánimo, me esfuerzan, me llenan de buenos comentarios. ¿Ustedes creen que estas personas estaban llenas de esto? No. La realidad es que no. Pero sin embargo, él solamente fue y se fue a esconder a esa cueva. ¿Por qué se escondía? Porque te voy a decir una cosa. Los reyes eran ungidos, ¿sí? Un profeta los ungía cuando, por lo general, cuando ya tomaban el trono y comenzaban a reinar. Esto quiere decir que el Señor los escogía para reyes, bueno, debería de, pero el Señor los escogía para reyes, eran ungidos, dedicados a ser reyes y todo el pueblo se sometía a ellos. Y eran los reyes, quien mandaba, quien decía. ¿Están conmigo? Los de arriba, el más alto de toda la nación. Pero sucede que con David fue un poquito diferente, lo ungen como rey y después, en lugar de sentarse en el trono, creo que comienzan a perseguirlo, comienza a pasarla mal, comienza a asustarse tanto, a sentir la muerte tan de cerca, porque el rey que todavía no moría, que era Saúl, se encargó de perseguirlo, se encargó de asustarlo de tal manera que él sentía ya la muerte literalmente cerca de él. Y esto duró un periodo más o menos como de 8 años. 8 años sufriendo. Tú no sabes ni te imaginas lo que es sentir miedo de que te persigan para matarte. Y no una persona, ni amenazas por teléfono, ni extorsiones, sino era una persona que era el rey de una nación, de un ejército, de un imperio. ¿Estás conmigo? Él asustado corría, huía de un lado a otro. Y tal vez él decía, yo no entiendo, me ungieron por rey, yo ni lo pedí. Solamente recuerdo que maté a aquel gigante porque para mí era uno más de los enemigos de mi pueblo. Así tienes que ver las situaciones, pero ese no es el tema. Y después dice, yo no sé qué pasó. Solamente recuerdo que después me pusieron en el ejército con Saúl y yo manejaba el ejército de Saúl, recuerdo, ¿verdad? Y ganaba grandes batallas con Saúl. Y de repente el pueblo cantaba, David mata 10,000 y Saúl mata 1,000. Entonces Saúl dice, oh, ¿qué pasó si yo soy el rey? Entonces dice, voy a perseguirlo, yo te voy a matar. No sabes lo que voy a hacer contigo. Y comienza el calvario, o comienza la tribulación, o comienza la persecución de David. Te lo platico para que entendamos el tema. ¿Estás conmigo? Él huyendo, con hambre, con necesidad y con sed, pero ya había sido ungido rey. Pero Dios así lo había querido, ¿ok? Ok, entonces vamos, él llega a la cueva, dice aquí en el 1, y entonces luego David allí huyó a la cueva de Adulán, huyó a una cueva, dice, aquí me puedo esconder. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre supieron, vinieron a él, ¿verdad? Qué importante es la familia, qué importante es valorar la gente que tenemos, qué importante que es que valores a tu esposa o a tu esposo, qué importante es que valores a tus hermanos o a tus padres. Por eso dice la Biblia, cuando sean viejos no los menosprecies, al contrario, cuídalos y abrázalos porque no sabes lo importante que son. Pero bueno, ahí va la familia con David. Yo creo que David se sintió confortado, pero sucede que después de eso se juntaron a él en el 2 y se juntaron con él todos los afligidos, todo aquel que estaba endeudado, todo el que se hallaba en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Ese es un buen ejército, ¿verdad? ¿Cómo se llama el tema de hoy?
De refugiados a guerreros. Se refugian, se van refugiados, traen problemas, ya saben, y llegan sin nada y dicen, bueno, pues aquí estoy yo, pues 400 más, donde cabe uno caben 400 más, dijo David, y vénganse para acá. Él los recibió, créanme, porque ellos siguieron a David en su condición. Las circunstancias nunca van a ser, fíjate bien lo que te voy a decir, las circunstancias nunca van a ser la puerta de tu destino. Por eso se llama de refugiados a guerreros. Van a entender, vamos a entender esta historia que está increíble. No vamos a leer mucho, pero lo que sí quiero es que entendamos. Entonces llegaron ellos como refugiados con David. ¿Cómo llegaron con David? Como refugiados. Y David era uno más. Pero sin embargo, esas circunstancias, ese entorno de adultos, si no sé, tal vez tenían 30 o 50 años, no sabemos, pero dicen, ¿qué podemos ser en la vida? ¿A qué podemos tirarle? ¿Cuáles pueden ser las probabilidades del éxito para nuestra vida y la de nuestras familias? Si no hay nada, más que solamente venimos huyendo y yo estoy amargado de espíritu, porque me han sucedido cosas que no te imaginas, todo lo que he sufrido. No te imaginas por qué estoy aquí. Otro decía, ¿sabes qué? Pues yo terminé huyendo porque no pude con mis acreedores y querían tomarme por esclavo y huí. Prefiero ser un prófugo, ¿sí?, que permanecer en esclavitud. Y las circunstancias de cada quien eran realmente, no eran muy alentadoras, ni daban ningún futuro. Por lo que eran, ¿estás conmigo? Eran refugiados. Entonces fueron y se refugiaron. La condición fíjate bien, quiero decirte esto, la condición que tenemos en tiempos difíciles, nuestra condición, ¿sí?, que tenemos en tiempos difíciles, solamente es un paso del plan de Dios en tu vida. Mira, si tienes enfermedad, si te sientes en depresión, si estás afligido, si estás endeudado, si tienes atorado el asunto económico, si no la estás pasando bien, pero eres hijo de Dios, si estás en condición anímica, almática, de refugiado, si dices tú, yo la verdad no, circunstancialmente yo no le veo mucho futuro a esto, quiero decirte que escuches esto. Sí, la condición que el cristiano tiene en momentos difíciles no determina su futuro en absoluto. No va a determinar tu futuro, ni esa enfermedad que te dicen que es crónica, degenerativa y que te dicen que falta poco tiempo para que termines. ¿Estás conmigo? Ni ninguna situación económica muy difícil. Porque al Dios que sirves es un Dios de milagros y de imposibles. Y tenemos que pasar de un estado mental de, sí, Dios es grande, a experimentarlo, a creerlo y a que sea una revelación en nuestra vida, probar la grandeza y la supereminente grandeza de tu Señor. Amén. ¿Estás conmigo? Estoy hablando con la iglesia, ¿verdad? Ok. Vamos al punto 1. Fíjense bien, punto 1, el tema es de refugiados a guerreros. Punto 1, la cueva de los refugiados, era la cueva de Adulam, ahí fue donde se juntaron, ahí comenzó todo. Ahí comenzó todo. ¿Todo de qué, pastor? Vamos a ver en qué terminó todo, porque aquí solamente comenzó. Aleluya. Fíjense bien, la cueva de los refugiados. David ya había sido ungido por rey, como yo les dije, pero su condición, ¿sí?, era de refugiado. Era de perseguido, era de fugitivo. Él no podía salir a lugares públicos, ni podía hacer una vida normal, porque donde quiera había ejército de Israel con un rey Saúl que lo buscaba para matarlo. Ni siquiera tráiganmelo vivo, mátenlo donde lo encuentren, por favor. Es lo que decía él, porque él lo veía como un enemigo, ¿verdad? ¿Cuántas veces en tu trabajo tu jefe te ve como con la inteligencia que te ha dado Dios, con la proactividad, con la actitud de un buen hijo de Dios, y te dice, no, este es un enemigo, me puede quitar el puesto? ¿Alguien ha pasado por eso? Amados, David había sido escogido, el rey no lo quería y quería matarlo. Pero entonces la cueva de los refugiados, ahí llegó un grupo de gente con la misma condición. Nadie los invitó, pero David los aceptó. Dijo, ok, pásenle por favor.
Y en las noches lo que se platicaba eran sus historias. Digo, qué bien es platicarle a alguien tu condición actual. ¿Sabes qué mal me siento? Fíjate que pasó esto y pasó aquello y pasó lo otro. Y David se llenaba de sus historias. Créeme que a lo mejor que escuches a tu amiga o tu amigo está bien, pero que escuches a tanta gente con los mismos temas y dices, oh, me siento intoxicado. Déjenme salir a tomar aire un ratito y ahorita regreso. ¿Estás conmigo? Por eso los psicólogos son personas que tratan de ayudar a las personas, ¿verdad?, a poner en orden su mente, a poner las fichas donde van y tratar de ayudar. Pero llega el momento en el que el psicólogo va a ver a su psicólogo, porque también necesita que le ayuden un poco. ¿Están conmigo? Y el psicólogo del psicólogo, pues también va a ver a su psicólogo. ¿Por qué? Porque necesitan. Pero entonces aquí lo que encontraban en David, créeme, David tenía un pasado. Antes de esta cueva, David tenía un pasado. Era un pastor de ovejas que permanecía con Dios, que conocía a Dios, que permanecía tiempo en el monte solo, componiendo canciones, adorando a Dios. Y si salía una bestia sobre sus borregos, él iba, y esto no es alegórico ni poético, él iba sobre un león, le echaba mano, o con su onda, un oso, le echaba mano y suelo. No te metas con mis ovejas. Él era aquel que tenía una gran historia de haber derribado a un gigante que durante 40 días maldijo a su familia y a su pueblo. Y créeme que los maldecía de una forma increíble. Y en la primera ocasión que David escucha que los maldice, ¿quién es este perro para maldecir? Porque incircunciso era perro. ¿Quién es este para maldecir a mi familia? Al pueblo de Dios. ¿Quién es este? O sea, oye, ¿que no lo ves del tamaño? No, ¿quién es este? ¿Qué le pasa? ¿Sí se acuerdan? David tenía un pasado, pero estaba pasando por un momento de refugiado. ¿Ya tienen por ahí 2 de Corintios 4:7? Vamos a 2 de Corintios 4:7, por favor. Amén. 2 de Corintios 4:7. ¿Qué dice 2 de Corintios 4:7? ¿Me podrían cambiar de iPad, por favor? 1 de Corintios 4, ya encontré, perdón, ya. 1 de Corintios 4:7. ¿Quién lo tiene ya? Amén. Sí, yo creo que sí me la cambian. Gracias. Muy bien. 1 de Corintios 4:7. Vamos a ver por qué estos seguían existiendo, hombre. Cualquiera se hubiera suicidado, pero no, estos no. Muy bien, aquí está. 1 de Corintios 4:7. Fíjese lo que dice. Segunda, gracias. 2 de Corintios 4:7, muy amables. Debemos estar muy atentos. Dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Sabes de qué tesoro habla? Habla de la gloria de Jesucristo en nosotros. No, para no tardarnos tanto, está hablando de un tesoro que es la gloria de Jesucristo en ti, porque Jesucristo habita en ti. Jesucristo no está contigo. El Espíritu Santo no está contigo, el Espíritu Santo está en ti, Jesucristo está en ti y la gloria de la faz de Jesucristo habita en ti. Y entonces dice que somos vasos de barro. Por eso en el 7 dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Repite conmigo, yo soy, fuerte, yo soy un vaso de barro. Ok. Entonces, pero ahora, ¿qué pasa con nosotros? Dice en el 8 que estamos atribulados en todo, pero no angustiados. Que estamos en apuros, pero no desesperados. Que estamos perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Entonces, esta era la condición de
el grupo de David, ¿sí? El grupo de la cueva de Adulam. Esa era la condición. Allí vivieron por un tiempo. Allí vivieron por un tiempo en esas condiciones. Si quieres atribulados, si quieres derribados, si quieres perseguidos, ¿sí? Pero la cueva es temporal. Tu situación debe ser temporal. La cueva no es tu habitación para pasar la vida aquí en este mundo hasta que llegue el Señor por mí. Dile a tu vecino, la cueva es temporal, la situación es temporal, debe ser temporal. Es temporal. Punto 2. Fíjate bien, ahora vamos a ver las características de los refugiados. ¿Sí? Características de los refugiados. Estaban afligidos, ya lo leímos. Era gente afligida que fue y se juntó con situaciones que le causaban tristeza, ¿sí? Preocupación, cierta zozobra. Esos eran ellos, los refugiados. Esa era su condición actual, su circunstancia de momento. Y cualquiera que analizaría esto diría, ¿y estos qué? ¿Y estos a qué le tiran? Entonces ellos eran un grupo de personas que tenían situaciones que les causaban tristeza, preocupación, un poco de ansiedad, ¿sí? No se ve bien, lo que sigue no se ve bien, no sé para dónde darle. Oye, ¿tú sabes para dónde darle? Otro le decía, yo tampoco, fíjate que me pasó esto y esto y esto. Y decía, estamos iguales, ¿no? Estaban endeudados, estaban siendo esclavos. Repite conmigo, la deuda es esclavitud y me angustia. Ellos huyeron porque no pudieron más con las deudas. Ahorita las deudas, pues hay a ver qué asunto legal se hace, mercantil. Pero en este tiempo no, aquí debías, si no debías, tenían que irse tus hijos de esclavos o tú de esclavo y tenías que pagar. Amados, ¿qué pasa? Era un grupo de endeudados que estaban siendo esclavos y oprimidos por sus acreedores. Cayeron en la trampa. Cayeron en la trampa de los abonos chiquitos y se hicieron abonos grandes y eternos. Cayeron en la trampa. Alguien le dijo, mira, está fácil esto, solamente déjame una prenda y no te preocupes, y aquí está el dinero. ¿Están conmigo? Amados, estaban endeudados y eso les causaba, a la fecha la gente está endeudada y le causa una carga, estamos cargados, dices tú, no me siento bien. Y más cuando mandan es terrorismo, esa cobranza es terrorismo. Llamada por teléfono, papeles a la casa y te mandan un mensaje y te mandan un WhatsApp y te salen hasta por la coladera del baño. Debe. ¿Están conmigo? Es más, he sabido que hasta en las madrugadas hablan por teléfono, ¿no? Sí. Y tú, a lo mejor es algo importante. Sí, dígame, fulano de tal. Hola, ¿cómo está? Y dices tú, no, espéreme, pues son las 4 de la mañana. Amados, ¿qué pasa? Endeudados, llenos de aflicción y cansados, cargados. Pero esto último, que donde dice que estaban con amargura de espíritu. Esto es algo más profundo. Amargura de espíritu y no encontrarle sentido a la vida. Amargura de espíritu es haber pasado por situaciones tan profundas y fuertes que dices tú, la verdad no sé si esto sea cierto. No sé si vaya por el camino bien. Amargura de espíritu. Amargura de espíritu no es como la amargura de mucha gente que está bien amargada. Sí, porque hay gente que está bien amargadota, ¿sí o no? O sea, de veras dices tú, oye, amigo, denle un dulce. ¿Sí están conmigo? Están amargados. O sea, eso ya es otra cosa. Eso es enfermo. Eso es muy peligroso. Dice Pablo que brotando una raíz de amargura se pierda. Esa amargura, no hablo de esa amargura, de esas personas que ya te pasaron por la mente, ya tienes más de 3. No le des codazos a nadie, ni un codazo, discreción. Pero están amargados, no de eso no. Él dice amargura de espíritu. Un espíritu amargado es como el espíritu de Ana, que sufría tanto porque el deseo de su corazón no llegaba. Y dice que tenía amargura de espíritu. ¿Están conmigo? Algo que te provoca tristeza, un dolor profundo, esa amargura de espíritu.
pero es algo que tal vez no está a tu alcance. Es algo realmente que dices, Señor, no sé qué hacer, pero no, tampoco me puedo mover, no me siento bien. Amados, la cueva estaba llena de estas personas, eran sus características. Era no tener sentido a la vida, sino un futuro mejor. Pero allí estaban. Y repite conmigo, siempre hay un plan de Dios. Entonces, ¿ustedes creen que para este tipo de gente que realmente no le vemos tanto futuro, habría un plan de Dios? Dios les diría, reúnanse y no sé, rásquense las llagas unos con otros y cúrense y ahí a ver qué pueden hacer. Fíjate bien ahora, vamos a entrar en tema importante, el plan de Dios, punto 3, el plan de Dios ¿para los qué? Refugiados. Perdón, pensé que teníamos transmisión. Si no, pongan ese PowerPoint, no se preocupen. Punto 3, el plan de Dios para los refugiados. El plan de Dios para los refugiados. ¿Aquí sí hay plan? Claro que hay plan. Señor, que no así era para siempre. No. Es que a lo mejor a mí me tocó esto, me tocó vivir esto y no. Hay un plan. Que no, entre más languidezcamos de dolor y de problemas, estamos más cerca de ti, Señor. Y por eso tenemos que vivir así. No, ya lo dijimos, la cueva es temporal. Hay un plan de Dios para los refugiados. Primera de Pedro 5:10. Sí, primera carta de Pedro 5:10. Dice así: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, el mismo Dios os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿En qué momento va a venir la perfección de Dios a tu vida? ¿En qué momento va a venir la afirmación de Dios a tu vida? ¿En qué momento va a venir la fortaleza de Dios a tu vida? ¿En qué momento va a venir cuando Dios te establece? Porque como lo dije hace 3 semanas, lo que Dios establece es inquebrantable, es inmovible, nada lo derriba. Si tu ministerio Dios lo ha establecido, nada lo derriba. Si una iglesia Dios la establece, nada la derriba. ¿Por qué? Porque Dios la estableció. ¿Están conmigo? Acuérdense que dice ahí en Mateo, dice, las puertas del infierno no prevalecerán contra mi iglesia. ¿Cuánto más pensamientos por ahí o demonios que se pongan enfrente, sáquenlos por allá y traigan la palabra? La Biblia dice, las puertas del infierno no prevalecerán contra mi iglesia. Aleluya. Pero ¿qué pasa? Pero lo que vemos antes en este versículo, 1 de Pedro 5:10, es que el Dios de toda gracia, aquel que es que nos da su gracia, que nos lo regala todo, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, ahí está el punto. Después que hayáis padecido un poco de tiempo. Entonces primero viene un poco de padecimiento y después viene toda esa cascada de Dios. La perfección de Dios en tu vida, el que Dios te afirme, el que Dios te fortalezca y el que Dios te establezca. Y a ver quién me derriba después de que Dios me establece. ¿Están conmigo? A ver, después de que Dios me levanta y me hace entender quién es Él, a ver quién me derriba, quién se pone enfrente. Amado, el único que te puede derribar eres tú mismo con tus pensamientos. Echarlos fuera en el nombre de Jesús. Pero bueno, vamos al tema. Entonces, estamos en el punto ¿qué? Muy bien, punto 3. El plan de Dios para los refugiados. El plan de Dios para los refugiados es que permanezcan un tiempo en la escuela. El refugio es solo una escuela. En ese refugio solamente ellos van a aprender, todos vamos a aprender, los que hemos pasado por esa etapa, ¿sí? Esa etapa de aflicción, de amargura de espíritu, de depresión, de aflicción, depresión por la situación actual, es solamente una escuela. Es temporal, es la cueva.
Pero vamos a ver cómo ellos no permanecieron ahí para siempre. Entonces, David, ya estamos en el 3. Entonces, el plan de Dios para los refugiados es que permanezcan solamente el tiempo necesario, ¿sí? En esa condición, porque es una escuela de Dios. ¿Estás conmigo? Ahora yo te pregunto, ¿cuánto tiempo tienes en una situación que te está causando aflicción, depresión, presión, angustia, opresión? ¿Cuánto tiempo tienes? Ojo, yo no te voy a decir que tiene que ser menos de un año, más de un año, no, yo no te voy a decir tiempo, pero el Espíritu Santo que mora en ti sí te va a decir que ya estuvo, porque después ya eres tú el que te estás yendo de más, porque Dios va a decir sal de la cueva y tú sigues adentro. Tienes que ponerte las pilas y meterte en Cristo Jesús y decir, Señor, ok, está pasando esta situación que no está a mi alcance resolverla, pero de repente nos vamos de más. Dile a tu vecino, te vas de más. Dile, te vas de más. O sea, sí, no. Sí, es como la que se desmaya, ¿no? Y, oye, ayúdame tantito, pues se suelta. Y, o sea, tú vas a estar medio consciente, ¿no? Y se suelta. No, no, ayúdenme. Ayúdame tú mismo. Amados, el plan de Dios para los refugiados. Fíjate bien, te voy a decir por qué llegaron a esa cueva. No porque sí. Fue plan de Dios que llegaran a esa cueva donde había pura gente de ese tipo. ¿Sí? Porque ese lugar era el punto de reunión. Repite conmigo, punto de reunión. No te escuché, punto de reunión. Allí era el punto de reunión. Allí Dios iba a comenzar a enseñarles. Tú tienes que llegar a un punto de reunión. Ahí llegaron ellos. ¿Por qué? Porque David les enseñaba del Dios que él conocía. David era un conocedor de Dios, también fugitivo, también refugiado, también afligido, también oprimido, perseguido. Pero él sabía, él conocía quién era la magnitud del Dios. Amén, el Dios que podía hacer muchas cosas. ¿Estás conmigo? Entonces ellos llegaron y David tenía un paquete grande. Dice, toda esta gente, esa gente escuchaba a David. No hay otra persona como David, escúchame en la palabra de Dios. David era el varón conforme al corazón de Dios. Dios mismo lo dice, el varón conforme a mi corazón. David era el dulce cantor de Israel. David era aquel que vio a Goliat como una vil bestia y dijo, échenmelo. No, dejan Marte porque está pesado. Échenmelo. A ver, pónganme después la armadura. No puedo, quítenme esto. Si yo voy con Dios, no voy con... Tú debes ir con Dios, caminar con Dios, no con tus posibilidades, ni con tus virtudes, ni con tu nivel académico, ni con tu virtud de negocios, ni con tu salud, que la puedes tener al 100. ¿Estás conmigo? Ni con el gimnasio. Dirá alguien, ni con el gimnasio. No se crean. Amado, tenemos que... Entonces esta gente llegó a David y David les enseñaba de su Dios. Ellos empezaron a llenar su mente, su corazón de Dios. Porque David no hablaba de sus penas y de sus lloros. Él escribía en su momento, Salmo 18, lean el Salmo 18 en su casa y vean cómo él dice, ligaduras de muerte me rodearon. Sí, estaba y me senté en el mismo sepulcro. Y vean todo lo que dice el Salmo, mas Jehová fue mi ayuda. Amados, entonces David les empezó a enseñar todo esto. Les habló de los leones que él mismo con su mano derribaba en el campo siendo un joven. Él les enseñó paso a paso la historia de Goliat, el gigante de más de 3 metros que tenía 12 dedos y que tenía aparte su escudero. ¿Sí? Ese hombre era mitad ser humano y mitad demonio. Y créeme que no nada más era el mono grande, irradiaba temor y miedo porque tenía demonio adentro. ¿Estás conmigo? No era cualquier persona. Por eso el pueblo huía delante de él. Huían. Y 40 días maldiciéndolos. Entonces él les platicó todo. ¿Cómo fue? Ellos empezaron a llenar su mente y su corazón del Dios verdadero.
Vamos viendo cómo los refugiados van siendo instruidos, los refugiados, afligidos, deprimidos, los endeudados van siendo instruidos y van viendo cómo manejar sus finanzas, y entonces tú vas siendo instruido y al mismo tiempo vas creyendo en el Dios del que te hablan, y entonces se va conjugando una cosa con otra, la palabra de Dios, la enseñanza, la instrucción con el poder bendito del Dios Altísimo. ¿Estás conmigo? Esa es la parte perfecta. Oh, entonces las cosas estaban cambiando en esa cueva. En esa cueva las cosas después de 3 meses empezaron a cambiar. Oh. Y le decía uno a otro, es que te acuerdas que David nos comentó de que, no, fíjate que acuérdate que nos dijo que él sintió algo especial cuando fue sobre el gigante ese. Y era el pastor que olía a chivo. Dice, pero él sintió algo y fue y hizo proezas. Y el rey le dio a su hija y le dio mucho dinero. Después le quitó todo, pero en fin. ¿Están conmigo? Oye, ¿te acuerdas que David nos comentó también que él cuando estaba en el campo sentía la presencia de la gloria de Dios porque era un dulce cantor? ¿No estaría bien que en vez de estar chillando y chillando y chillando, cantemos alabanza a Dios como él? Tal vez sí. Oye, sí, vente, vamos a cantar. Y tal vez en la cueva hacían una reunión para Dios. Tú no sabes. Pero lo que sí te digo es que había una persona que les estaba cambiando su mentalidad, su corazón, una persona que Dios utilizó como instrumento para que su visión comenzara a abrirse y dejaran de verse como un donadie. Aleluya. Dile a tu vecino, Dios nos abre los ojos. Dile, Dios nos abre los ojos. Amados, no necesitamos más. Necesitas la palabra de Dios para salir creyendo en fe. Apúntale, haz tus notas y di, Señor, tú nos hablaste en la reunión del domingo y dijiste esto, porque es lo que dice la Biblia. Amado, el refugiado aprende, escúchame bien, durante aparte de la enseñanza de David, el refugiado, el que está en la condición, así como le dije hace rato, en esa condición de realmente una condición que no das mucho por esa persona aprende a depender de Dios. Eso es importantísimo. La gente se espanta, se asusta y se presiona porque no aprende a depender de Dios. Dios, haz lo que quieras conmigo. Esto es en serio, ¿eh? O sea, espérame, o sea, esto no es cualquier cosa. Te duele la cabeza así. Señor, confío en ti que se me quite. ¿Sabe qué, Señor? Usted tiene cáncer en el hígado. Oh, no, eso sí no. Eso sí no, Señor. Y empiezas a moverte, a desesperarte. Espérame, Señor, haz lo que quieras conmigo. Dependo de ti. No hay más. Y no porque no haya más. No, perdón, no porque no haya más, sino porque he aprendido a depender de Dios. David les enseñó todas esas cosas. Se las enseñó. Le dijo, ¿saben qué, muchachos? Amigos, en estos 3 años de persecución que llevo, no sé cuántos años tenía ya de ser un fugitivo, he aprendido tantas cosas. Se las voy a platicar. Y los comenzaba a capacitar. Amado, entonces la condición de aflicción, escúchame bien, el refugiado aprende a depender de Dios. Pero esto es algo bien importante lo que te voy a decir. Métetelo en tu mente y en tu corazón. Cuando tú estás en una situación difícil, aprendes humildad. Aprendes humildad. El quebrantamiento le va a traer a cualquiera humildad. Y cualquiera que sea tu quebranto. Si sea financiero, legal, familiar, del cuerpo, de lo que quieras. Aquel que es quebrantado y no se doblega y no muestra la humildad, híjole, creo que no sé qué le haga falta. Entonces, durante esa cueva, durante esa situación de los afligidos, endeudados y afligidos de espíritu que se reunieron, comenzaron a cambiar las cosas y ellos comenzaron a depender de Dios y comenzaron a reconocer su condición. Yo reconozco lo que soy. Mira lo que soy ahorita. Señor, aquí estoy. Y empiezo a demostrar humildad. Dile a tu vecino, sé humilde. Dile, sé humilde. Alguien gríteme a mí, sé humilde. Porque digo, pues a mí nadie me dice nada. Amén, sea humilde. La condición de aflicción y de amargura de espíritu. Esto sí está. Fíjate bien, cuando hay amargura de espíritu, por una necesidad, por un deseo que no ha llegado, por un anhelo que no tengo, o por algo que ha sido bloqueado en mi vida y que no está a mi alcance, amargura de espíritu, fíjate bien, este sentir me va a llevar a escuchar
la voz del Espíritu, la voz del Espíritu Santo, porque Jesús te dejó el Espíritu Santo como maestro, como enseñador. Dijo, es el Espíritu Santo el que te enseñará todas las cosas. Amado, entonces vemos cómo esta situación de los refugiados, de esta gente que nadie daba un peso por ellos, comienza a ser cambiada, transformada, manejada por Dios a través de un hombre llamado David. ¿Están conmigo? Y empiezan a sonreír. Oye, ¿qué no estabas? Oye, hace 2 meses te vi que llorabas y llorabas todas las noches. No, pero me siento mejor, ¿sabes? ¿Cómo crees? Me siento bien. Es más, yo creo que podemos hacerla. ¿Crees que podamos hacerla? Sí. Sí podemos volver a hacerla. De hecho, yo ya me había ido bien, pero pues cometí errores y caí en el hoyo. Amados, el plan de Dios para los refugiados es ese. No importa cómo te sientas. No permitas que nadie en una situación de quebranto llegue y te señale todavía. Echa para afuera en el nombre de Jesús los pensamientos. El asunto es entre tú y Dios. Al menos que sea por causa de tu pecado y de tu error. Entonces sí, mejor acércate al trono de la gracia. Dile, Señor, perdóname porque he pecado contra ti. Y lo que he hecho me ha separado de tu gracia, me ha separado de tu bendición. Y ahora vuelvo a ti en Cristo Jesús. Y quiero volver en amistad contigo. ¿Estás conmigo? Y volvemos de nuevo. Y volvemos de nuevo con el Señor, si eres sincero. ¿Estás conmigo? Amado, entonces, ok, vamos al punto 4. Hasta aquí, ¿cómo se sienten? ¿Sí? Refugiados, guerreros, no sé, alguna situación ha de ser la tuya, pero no hemos hablado de ningún guerrero, ¿no? Hemos hablado solamente de un grupo de gente refugiada. Muy bien. Así es que nunca veas poco lo que esté pasando en tu vida. Punto 4, excelente, léanlo conmigo, el plan de Dios para los guerreros. A ver, vamos a ver esta parte. Vamos a ver esta parte. El plan de Dios para los guerreros. Antes de leer este versículo, quiero decirte algo. Después de un tiempo dejaron la cueva, este grupo de gente dejaron la cueva después de que su mentalidad y su corazón fueron transformados por Dios a través de David. Y dijeron, tienen razón, sí podemos salir y podemos comenzar a hacer algo. ¿Crees que podamos ser grandes? No sé si podamos ser grandes, pero vamos a salir. Ya basta de esto. Basta de esto, vamos a salir. Aquellos salieron de la cueva y comenzaron un proyecto de un pequeño ejército de 400 hombres, a los cuales se les sumaron 200 más en unos meses después. Era un pequeño ejército de 600 hombres que se dedicaban de entrada, dicen, bueno, ¿y qué podemos hacer? Yo creo que podemos defender a las aldeas israelitas de sus enemigos, y tal vez ellos nos den algo de comer y nos sustenten, y tal vez podamos comenzar a ser grandes, porque David ya nos enseñó también a manejar la onda, y también algunos ya que sabían manejar espada, y creo que podemos ya tener algunos recursos. Se empezaba a ver por allí una nubecita de bendición, y salen y empezaban a defender a las aldeas israelitas que eran atacadas por los filisteos y eran violentadas, ¿verdad? Mataban a las personas, les robaban sus cosas y ellos se dedicaban a cuidarlos. ¿Estás conmigo? Ahí sale la historia de Abigail, que la van a encontrar en YouTube, ¿verdad? En Fuente de Vida, en YouTube, la historia de Abigail, una mujer prudente, ¿verdad? Ellos cuidaban los montes de donde el esposo de Abigail tenía sus ganados. Amados, ¿qué pasa? Entonces el ejército comenzó a trabajar, comenzó a ser alguien, a sentirse útil y decir, ¿sabes qué? Creo que cada día somos mejores. Ya no pienso como antes. De hecho, no me siento como antes. Estoy empezando a ser otro. Amados, pasó el tiempo. Sí, ahorita vamos a leer. Pasó el tiempo. De repente, para no tardarme, Saúl es muerto. David es proclamado rey. Y entonces David sube al trono de la nación de Israel. ¿Y a quién creen que se jaló como sus brazos derechos? ¿A quién creen?
¿A López Obrador? No, no, no. A los ex afligidos, endeudados y con amargura de espíritu. Porque ya eran amigos. Escúchame bien. Lo importante que es hacer amigos, no relaciones, no amiguis, no, amistad. Una amistad que provenga de Dios. Y llamó a sus 400 amigos y dijeron, y les dijo, vengan, ustedes me hacen falta para reinar. Y llegó y a todos los acomodó, a uno como general del ejército, a otro como capitán, y empezó a organizar su reinado. ¡Oh! ¿Cómo es posible? Cambiaron las cosas de repente. De hecho, no esperábamos que fuera tan rápido. Porque sí nos dedicábamos a hacer algunas cosas, pero ahora ya estamos en el reino. Ahora somos de los principales. Pero apenas comenzaba el trabajo. Escúchame bien. Cuando Dios te posiciona y te empieza a dar una bendición, no digas, ya estuvo. No. Tienes que comenzar a trabajarlo y como aquel de los talentos, a multiplicarlo y hacer buen mayordomo, buen manejo de lo que Dios te está abriendo, porque te va a abrir puertas. ¿Sabes que están abriendo puertas? ¿Cómo crees? Sí. En todo tipo están abriendo puertas. Muy bien. Ponte al tiro. No pierdas la oportunidad. Manejemos bien las puertas. Y empezaron a trabajar. Y pasaron años. Y ellos comenzaron a hacer proezas. Cosas increíbles que jamás imaginaron. Eran unos pobres pordioseros metidos en una cueva que ni siquiera se podían bañar. Dile a tu vecino, oye, ¿tú sí te bañas? Sí. Ni siquiera se podían bañar. Olía la cueva. Estaba oscuro. ¿Qué pasó con estas personas? Fíjense bien, pasaron los años, no voy a alargarme más. Pasaron los años y comenzaron a ser grandes. Y una oportunidad tras otra, una oportunidad tras otra. Y cada batalla que se les presentaba era una oportunidad para demostrar su grandeza. La grandeza que Dios había ya empezado en sus vidas. Cada batalla y cada situación era una oportunidad para que ellos desarrollaran el don que Dios ya les estaba dando y sus nombres comenzaban a ser escritos poco a poco, ¿sí? Escritos así con letras de oro, porque te voy a decir una cosa, o sea, nada es instantáneo. En la era en la que vivimos las cosas son rápidas, pero córrele. Ya cambió, no cambia el teléfono y tienes medio segundo y no cambia. O sea, espérate, tranquilos. Estamos viviendo así. Y una vida no se construye así, amados. Una vida y un legado y el éxito se construye con tiempo, con esfuerzo, con lo que hoy hemos estado platicando. Y pasaban años y cada año que pasaba era una oportunidad. Yo sentía que algo me estaba quemando y eran unas monedas con una pila. Yo dije, ese es el fuego del Espíritu. Pero no era. Antes no explotó. Era paréntesis para que nos relajemos. Ok, amados, ¿qué pasa entonces? ¿En dónde estás? La gran pregunta al final va a ser ¿en dónde estás? ¿Estás en el refugio? ¿Estás saliendo? ¿Qué está pasando? Entonces esas personas comenzaron a hacer cosas. Y cada oportunidad tenía que sudarse y se escribía otra letra de su nombre. Vamos a leer 2 de Samuel 23. Por favor, busca 2 de Samuel 23:8. Vamos a leer un poco de estas personas. 2 de Samuel 8. Amén. Perdón, 2 de Samuel 23. Disculpen, 2 de Samuel 23. ¿Ya estás ahí? Ok, vamos a ver lo que dice el 8. Aquellos que tienen Biblia, que no es electrónica, dice el título arriba. ¿Cuál es el título arriba del libro que dice? Los valientes de David. Acabó el tiempo, pasaron los años, David fue rey. Y David está por terminar. Y ellos también. Este es el fin de su vida. Esto es lo que se escribe de ellos, de algunos. No se puede escribir de todos porque eran muchos. Pero dice así: estos son los nombres de los valientes que tuvo David: José Batsebet el Tacmonita,
principal de los capitanes. Este era Adino, el esnita, que mató a 800 hombres en una ocasión. Él solo. ¿A cuántos mató? 800. Una guerra, una batalla. Había que ganar la guerra. 9. Después de este, Eleazar, hijo de Dodo, Ahorita, uno de los 3 valientes que estaban con David cuando desafiaron a los filisteos, que se habían reunido ahí para la batalla y se habían alejado los hombres de Israel. ¿Qué pasó? Habían huido. Siempre va a haber quien se chispe. Vámonos. Aquí no. Pero habrá valientes que dicen, vamos a sacar esto. Entonces todos se fueron. 10. Este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él, de David, tan solo para recoger el botín. O sea que aparte de la victoria hay botín. Escúchame bien, no se trata de ganar, de aguantar los trancazos, no. Después de la batalla viene el botín. ¿Qué es botín? Viene la bendición, viene lo que nos hace sonreír. ¿Estás conmigo? Amado, ¿qué más dice de los valientes? ¿Qué más dice de los valientes? Después de este, estoy en el 11, fue Sama, hijo de Agé, Ararita. Los filisteos se habían reunido en Leí, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. No eran cualquier persona los filisteos. 12. Él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió. Y mató a los filisteos y Jehová dio una gran ¿qué? Victoria. Estos eran los donadie, los que traían la autoestima hasta el suelo o más abajo. O hasta hacían un hoyo para echar la autoestima más abajo, lo más que se pueda, por favor. Estos eran los afligidos, los endeudados, los que no tenían esperanza. Estos eran aquellos que llorones, chillones. Estos eran aquellos que no tenían la mentalidad, sí, para ser grandes. Estos eran aquellos que David dijo, vengan, los voy a enseñar. ¿Habrá en este lugar alguien que pudiera enseñar a otro quién es Dios, cómo es Dios? ¿Habrá alguien que podría hacer progresiva la ola del Señor y poder hacer la obra de Dios? Yo sé que sí. Así como sé que también hay otros que se dejarán enseñar. Y váyanse por favor hasta el versículo 18, porque no vamos a leer tanto. Y Abisaí, hermano de Joab, hijo de Sarbia, fue el principal de los 30. Este alzó su lanza contra los 300, a quienes mató y ganó renombre con los 3. Él era el más renombrado de los 30 y llegó a ser su jefe, mas no igualó a los 3 primeros. Por último, después Benaía, hijo de Joiada, hijo de un varón esforzado, grande en proezas, de Capsel. Este mató a 2 leones de Moab y él mismo descendió y mató a un león en medio de un foso cuando estaba nevando. También mató él a un egipcio, hombre de gran estatura, un gigante, y tenía el egipcio una lanza en su mano, pero descendió contra él con un palo que encontró y arrebató al egipcio la lanza de la mano y lo mató con su propia lanza. Y podríamos leer muchos versículos más. Estos eran. ¿Qué opinas de ellos? ¿Qué opinas después del proceso que Dios les aplicó? ¿Qué opinas de estas personas que lograron entender quiénes podían ser? Repite conmigo, yo soy la iglesia de Jesucristo y sobre mí reposa el poder y la autoridad de Cristo. Amados, entonces el plan de Dios para los guerreros es salir de refugio, conociendo quién es su Dios, listos para recibir las promesas de Dios. Amén. Salir del refugio. Salgan ya. Oye, pero si pasa esto, sal. O sea, sal en fe, sal en poder, porque no eres tú, es Dios en ti. Amados, el plan de Dios para el guerrero es pelear. Porque hay gente que ni quiere mover la mano. Oren por mí. Levántenme las manos. No. A ver, oren por mí. Ok, ya oramos por ti. ¿Podría orar por mí de nuevo? Sí, claro. Oye, ¿podrías orar por mí también? Oro por ti.
Pero oran por mí, oren por mí, oren por mí, oren por mí. ¿Y en qué momento está el esfuerzo? ¿Leíste la Biblia? No, no he leído nada. Oye, la tarea que dijimos en la administración que hicimos, no la estoy haciendo. Amados, son gente esforzada. Sí es verdad que su situación era deplorable, pero se empezaron a esforzar, empezaron a creer y empezaron a crecer. Fíjate bien, el plan de Dios para ellos era pelear. Repite conmigo, pelear. Era conquistar, era alcanzar y era gobernar. ¿Sí? Sin olvidar quién era su Dios. Ellos gobernaron, ellos pelearon primero. ¿Sí? Ellos pelearon, ellos conquistaron, se esforzaron por más. No te conformes, no te conformes. Pablo lo dice, no se conformen. No te conformes con lo que hasta ahora eres, si es que hay algo. El ministerio, el don, la virtud que te ha dado el Señor, el talento que te ha dado Dios, desentiérralo ya, trabájalo poco a poco. Tampoco no nos desesperemos, pero comencemos a ser guerreros. Ya no más cueva, o si quieres un rato más de cueva, lo que necesites, pero dale el tiempo exacto. El Espíritu Santo te hará sentir que es el momento. ¿Estás conmigo? El plan de Dios para los guerreros es que gobiernen las atmósferas conquistadas. Ay, es que aquí se siente re feo. Ay, es que aquí como que se siente bien feo. No, sí, llega como guerrero con el Espíritu Santo y domina la atmósfera. Es que siempre me convencen, pues ahora convence tú a los demás. Es que a veces no quiero hacerlo y lo hago porque los demás influyen. Pues comienza tú a hacer una influencia más fuerte que la de los demás. ¿Estás conmigo? Yo también, lógico. Amados, tomemos en el nombre de Jesús las atmósferas conquistadas. Dominemos situaciones. ¿Por qué las situaciones nos dominan? ¿Por qué nos dominan? Yo pregunto. ¿Por qué nos domina el pánico, el temor, el miedo? ¿Por qué los dardos del enemigo llegan y sí llegan a penetrar y me doblan? ¿Por qué? Ya no más refugiados. O tómate el tiempo que quieras, pero date tu tiempo y señala al tiempo. Señor, yo creo que ya es tiempo de salir de esta situación, que fue muy difícil, fue muy pesada. De hecho, pensé que no la libraría, porque era la condición de ellos, amados. Pero ellos no se quedaron ahí. Vamos a terminar con el punto 5. Cristianos con identidad de guerreros. Y vamos a Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Me encanta a mí este versículo. Efesios capítulo 2, 10. Para aquellos que digan, yo con la salvación tengo, o con que cuando muera vaya a la presencia de Dios está bien, les tengo una muy mala noticia. Efesios 2, 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras. ¿Para qué fuimos creados? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Quién las preparó de antemano? Dios. Dios ya preparó las obras en las que tú tienes que andar. Y de hecho ya has perdido muchas obras en las que tienes que andar. Ya has perdido mucho tiempo en las obras en las que debemos de andar. ¿Por qué? Porque somos hechuras suyas, creados para buenas obras. Amado, Dios preparó ya situaciones que tú vas a hacer, proezas que podemos lograr. Y no siendo tan domésticos, ¿verdad? De tener una lana, tener una casa, tener el coche. Sí, no, pasarla bien, tener salud. No, sí, ser felices con mi familia, sí, también. Pero las obras que Dios preparó de antemano, dentro del reino de Dios, dentro de la obra de Dios, dentro de la iglesia, ¿quién las va a hacer? Porque aquí dice que Dios las preparó de antemano no para todos, sino para cada uno. Repite conmigo, Dios preparó obras para que yo ande en ellas. Amado, entonces los cristianos con identidad de guerreros, ¿sí? Podemos estar en el modo, ¿sí? Modo refugiados, ¿sí? Una perilla gigante, clic, ahí estoy, modo refugiado, está bien, porque no estoy bien, no me siento bien, perfecto, no hay problema de eso, ¿sí?
Pero ese modo de refugiados, ¿sí? La perilla gigante que le doy vueltas, ¿sí? El tiempo necesario solamente para aprender, como les dije, a depender de Dios. Dependan de Dios. Solamente para aprender a conocer de Dios en su palabra. Solamente para experimentar el abrazo de Dios, el sustento y comenzar a entender quién soy yo, para qué he sido llamado, para qué estoy aquí. Como decía el hermano Isaías, para anunciar las virtudes de aquel Dios que nos llamó de tinieblas a su luz admirable. Para eso estoy aquí, amados. No nos olvidemos. Sí, la vida necesita muchas cosas, adelante. Y Dios nos va a prosperar. Y lo demás. Y lo demás. Y el reino de Dios y su justicia. Yo pregunto, es más, dile a tu vecino, oye, ¿y el reino de Dios y su justicia qué? A ustedes, ya todos me dijeron a mí. Porque eso fue lo que dijo Jesús. Busquen primero el reino de Dios y su justicia. Podemos estar así el tiempo necesario para aprender. ¿Y saben qué también es hermoso? Cuando llegas a la escuela del quebrantamiento, el experimentar de Dios, su abrazo, el sustento, el amor, sales enseñado y dices tú, yo sé que Dios es fiel, que las pruebas han sido pero tremendísimas, que sentimos desfallecer, literalmente. Y he experimentado el abrazo y el amor de mi Dios y cómo ha sido increíble, cómo me ha abrazado, cómo me ha llenado y me ha puesto sobre algo firme y permanezco de pie. ¿Estás conmigo? Ese es Dios. Nuestra identidad, sí, y llamado a pelear, a conquistar y a gobernar. Esa es tu identidad. Es un llamado a pelear, ¿sí? Conmigo. Es un llamado a pelear, a conquistar, a poseer, a gobernar. Tú no puedes gobernar lo que no posees. No puedes poseer lo que tú no has conquistado. Y no puedes conquistar por lo que tú no has peleado. Ojo. Tú no puedes disfrutar del coche del vecino que se lo acaba de comprar porque tú no lo compraste. O no te endeudaste, quién sabe. ¿Estás conmigo? ¿Quieres disfrutar? ¿Quieres gobernar? Conquista. ¿Quieres conquistar? Pelea. ¿Sí? ¿Estás conmigo? Entonces, amado, debemos, dijo Pablo, pelear la buena batalla. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo podemos hacer las proezas? Como dice el Salmo, en Dios haremos proezas. ¿Cómo haremos las proezas de las obras que Dios ha preparado de antemano para nosotros? Tenemos una tarea. Tenemos una tarea. Pero que el Espíritu Santo a cada quien le dé la revelación del tiempo exacto. Como se los dije al principio, Dios trabaja por tiempos. Y hay veces que tienes que darle cortar. Ya córtale, basta. Hay veces que tienes que decir, cierra la puerta. Crack. Se acabó. Salí de prisión. Tiene que llegar el tiempo en que llegas a la cueva. Fueron buenos momentos porque aprendí allá dentro de Dios. Experimenté. Fue algo terrible, pero después conocí a Dios, experimenté a Dios. Pero ya, la tienes que ver de lejos y decir, vaya, porque hay cosas que siguen para nuestras vidas. Eso lo decidimos nosotros. ¿Estás conmigo? Salgamos, amados, a hacer las obras que Dios ha preparado para nosotros. Pónganse de pie, si podemos. Cierra tus ojos un momento y piensa. No está mal que estemos en un momento de depresión o de aflicción, de lo que sea. Eso no es malo. De hecho, es la escuela. Ahí inicia todo. Cierra tus ojos y piensa
Si estás pasando por alguna situación así, o a lo mejor ya saliste de ahí, pero estás flotando y dice el Señor, no, 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 no es así. Cierra tus ojos. Piénsalo, piénsalo.